Eh, Muchísimas gracias. Intentaré en los escasos minutos que restan para la finalización del simposio, intentar hacer una reflexión en relación a la metformina, eh, su, de cierta manera su historia, pero muy orientado hacia algunos elementos de seguridad que hoy por hoy están en boga en todos los centros académicos. Estamos cuestionando un poco la seguridad en el mediano, en el largo plazo de un medicamento que ciertamente lleva unos buenos años en su utilización en medicina perinatal. En relación con la charla, declaro no tener ningún conflicto de interés. Eh, Vamos hacia la efectividad frente a la seguridad. La filiación, soy especialista institucional de la Fundación Santa Fe, profesor de la Universidad Javeriana y pertenezco a las sociedades eh, que están acá. Y pues empezamos. La metformina es un derivado de la guanidina sintetizada en los años 20 a 30. En principio se abandonó como un medicamento en el escenario de la diabetes, dada la introducción de las primeras formulaciones de insulina. Hacia los años 40, en la investigación de agentes antimaláricos, volvió a tener una cierta relevancia, una cierta preponderancia, pero fue hasta 1957 que el médico francés Jean Stern la describió como útil en el manejo de la diabetes. La metformina se sintetizó junto con dos o tres moléculas análogas y por alguna razón que no es clara, las otras dos moléculas entraron más rápido en el escenario clínico y salieron igualmente rápido de este escenario clínico, dadas las complicaciones, especialmente la acidosis láctica. En ese orden de ideas, se hizo la abstracción hacia la metformina y como que se perdió un poquito, salió de la órbita de interés de los médicos, de los investigadores. Su uso en el embarazo no es tampoco muy claro, pero encontramos reportes en manuales de texto y en eh, registros de memoria de conferencias, especialmente en Europa, desde 1973. Encontramos que en la revista de diabetología de 1979, el doctor Coetzee eh, publicó un artículo sobre el manejo de la metformina en las pacientes embarazadas insulino independientes. Con diabetes insulino independientes era la terminología en su momento. Este estudio fue realizado en Sudáfrica. Posteriormente, en 1995, fue aprobada por la FDA. Esto ameritó un editorial por el doctor Crawford de la Universidad de Vanderbilt. Eh, Desde el mismo inicio de la implementación en Norteamérica y desde la utilización, los estudios previos de utilización de esto en África y en Europa, una de las eh, cosas importantes que se mencionaba iterativamente era la necesidad de contar con información sobre la seguridad en el mediano y en el largo plazo de la metformina. Mucho ha pasado desde los inicios de la aplicación clínica de la metformina en los años 50, al punto que al 2021 encuentra uno en la base de datos de Medline 24.318 reportes en la literatura indexada y solamente en el año 2021 van 1.138. En cuanto a la metformina, la curva es muy parecida, guardada las proporciones, 1.230 reportes desde 1964, encontrando que eh, estudios clínicos aleatorizados, encontramos 13 el año pasado y una gran cantidad, 192 estudios desde 1999. Y cuando vemos las revisiones sistemáticas de la literatura desde el 2003, buscando por la palabra metformina, encontramos 94 revisiones sistemáticas de la literatura con metaanálisis, dos en el año actual. De manera simplificada, la metformina ingresa a la célula gracias a la ayuda de un receptor LCC22A1
ingresa a la mitocondria, inhibe el complejo 1 mitocondrial, que disminuye la producción de ATP, aumenta el AMP cíclico, y a partir de este mecanismo se genera lo que hoy por hoy reconocemos y las bondades de su actuar clínico, que es la mejoría en la función del receptor de insulina, la mejoría en el transporte de glucosa y la reducción en la síntesis de ácidos grasos, lo que va a llevar a una mejoría en la sensibilidad de la insulina. Y parece ser pues que desde el punto de vista clínico esto es lo atractivo de la metformina, siendo esto, como digo, una aproximación simplificada de nuestro medicamento. De tal manera que la metformina mejora la sensibilidad de la insulina, reduce la gluconeogénesis hepática, incrementa el uso de glucosa periférica, disminuye la absorción de glucosa a nivel intestinal, es un mecanismo de acción planteado, tiene efectos sobre el apetito de quien lo está tomando, también es interesante esto. Su uso durante el embarazo lo puede uno circunscribir a 4 escenarios importantes: el síndrome de ovario poliquístico. La metformina es coadyuvante en estas pacientes con ovario poliquístico en lograr mejores, o se utiliza para lograr mejores porcentajes de embarazo y de bebé en casa, cuestionado actualmente. Se utilizan los programas de tecnología reproductiva en las pacientes que se embarazan con obesidad extrema, y en lo que a nosotros concierne en la diabetes gestacional, que es tal vez el tema sobre el cual estamos hablando hoy. La efectividad sería la primera dimensión a evaluar en la metformina. Y definimos la efectividad, qué tan beneficiosa es una prueba o un tratamiento en las condiciones habituales o cotidianas en comparación con no hacer nada o optar por otro tipo de atención. La metformina tiene que ver con la disminución en una serie de desenlaces importantes, o la modificación de una serie de desenlaces importantes durante el embarazo, que son los que consolidan su efectividad en los estudios clínicos. Es efectiva en el control glucémico, es efectiva en disminuir la macrosomía, es efectiva en disminuir desenlaces perinatales adversos, de tal manera que la metformina es tan eficiente como la insulina y el gliburide para el control de los niveles de glicemia en la gran mayoría de estudios realizados, y esto lo soportan la gran mayoría de las revisiones sistemáticas que se realizan en relación con el tema. Existe una limitación de su efectividad que depende de las condiciones clínicas de las gestantes, entre las cuales están los niveles elevados de glicemia en ayuno al momento del diagnóstico, la detección temprana en el embarazo de la diabetes gestacional, la historia anterior de diabetes gestacional, la edad materna avanzada, unos niveles de hemoglobina glicosilada elevados y un elevado índice de masa corporal. Y en todos los grupos, estos factores tienen la tendencia a que las pacientes fracasen en la aproximación inicial con metformina y requieran la administración adicional de insulina. Esta revisión sistemática de los investigadores de la Universidad de Calgary pues muestran realmente de una manera sucinta cuáles son esos desenlaces interesantes de la metformina. Cuando se compara con insulina, vemos acá que la frecuencia de partos pretérmino es relativamente igual. En el análisis, en el metaanálisis, vemos que favorece o no favorece realmente, sino la razón de riesgo es de 1.18, con un intervalo de confianza que realmente no orienta hacia ninguno de los dos puntos de comparación la frecuencia de este desenlace, de tal manera que la insulina no presenta más partos pretérminos que las pacientes que toman o que se manejan con metformina. En cuanto a la hipoglicemia neonatal, la metformina mostró un mejor desempeño con un
riesgo de 0,63 y un intervalo de confianza de 0,45 a 0,87, lo cual quiere decir que se producen menos eventos de hipoglicemia neonatal cuando utilizamos metformina que cuando se utiliza insulina. En cuanto a la admisión a unidades recién nacidos, es posible que sea subsidiaria este desenlace del desenlace anterior. Sin embargo, pues los autores hacen esta evaluación en estos estudios clínicos que tienen una población de casi 2.000 individuos en los cuales se observa un riesgo de 0,72 con un intervalo de confianza que no alcanza a llegar al 1, mostrando o favoreciendo a la metformina en cuanto a la presentación de este desenlace. En cuanto a los recién nacidos grandes para la edad gestacional y la macrosomía, que es uno de esos desenlaces realmente importantes, generadores de morbilidad perinatal, generadores de riesgo en la madre y de riesgo en el recién nacidos, pues la metformina frente a la insulina también tiene una cierta ventaja con un riesgo de 0,80 y un intervalo de confianza que no alcanza a llegar al 1. De interés especial que las pacientes tratadas con metformina con diabetes gestacional en relación con la insulina tienen casi la mitad de riesgo de presentar trastornos hipertensivos del embarazo y preeclampsia. Y esta tal vez es una de las cosas muy interesantes en aquellos grupos donde la prevalencia o la incidencia o la frecuencia de trastornos hipertensivos del embarazo y preeclampsia es elevado como en los países como el nuestro. En cuanto a la ganancia de peso materno, la metformina definitivamente tiene una ventaja en relación con la insulina. Las pacientes que son manejadas con metformina durante el embarazo tienen un mejor perfil de ganancia de peso que las pacientes que son manejadas con insulina. Esto podría dar y cada una de los escenarios de esto podría dar a muchos análisis y mucho comentario. Realmente podríamos decir que los grupos no siempre son similares y las condiciones de base de las pacientes en principio son importantes en cuanto a la posibilidad de generar un desenlace u otro en un grupo o en el otro. Al final, después de aceptar razonablemente bien que la efectividad de la metformina en términos de los desenlaces periparto, en términos de esos desenlaces metabólicos, es apropiada, empezamos a hablar un poco en relación con la seguridad del medicamento. Y en este orden de ideas, pues decimos que la seguridad de los medicamentos se relaciona con el potencial de efectos adversos relacionados con su administración y de cierta manera el perfil de seguridad de cada uno de los medicamentos que utilizamos y especialmente los que utilizamos durante el embarazo, hay que construirlo. Se construye a partir de pruebas de toxicidad in vitro e in vivo. Se construye a partir de esos ensayos clínicos en la fase precomercialización, que son los ensayos de fase 2 y de fase 3, que son los ensayos de seguridad. En estudios específicos post-comercialización y obviamente en las estrategias de farmacovigilancia. ¿Qué tenemos en relación con la metformina? Que existen los estudios que tradicionalmente en la gran mayoría de los artículos se mencionan en relación con que la adición a metformina en los cultivos de embriones no muestra mayor frecuencia de anomalías, que los neonatos expuestos a metformina no presentan una mayor frecuencia de anomalías. Y estos estudios se derivan de aquellos grupos de pacientes con síndrome de ovario poliquístico en los cuales vienen tomando metformina antes del embarazo y lo hacen durante la mayor parte del inicio del mismo. La metformina en ese grupo de pacientes no tenía un efecto sobre el peso, sobre la talla y no afecta el crecimiento del desarrollo motor o social del neonato en el primer año. De tal manera que a la fecha es tranquilizadora la utilización de la metformina en este escenario. La FDA desde su aprobación lo categorizó como B, es decir, los estudios de reproducción animal no habían mostrado un riesgo para el feto y no existían estudios adecuados o bien controlados en mujeres embarazadas. Sin embargo,
pues lo tenemos al lado de algunos medicamentos como la amoxicilina, la cual la formulamos con alguna frecuencia, con muchísima confianza. En nuestra guía de práctica clínica publicada en el 2016, después de haber hecho la revisión juiciosa de la literatura al respecto, definimos que la recomendación 12 era que a las pacientes con diagnóstico de diabetes gestacional que requerían tratamiento farmacológico se les iniciara metformina o insulina según las preferencias de la paciente. Esta era una recomendación débil a favor de la estrategia de elección del fármaco, puesto que la calidad de la evidencia era una evidencia moderada. Y el punto de buena práctica en este punto era que se debía informar a las pacientes los pros y los contras del manejo con las diferentes terapias farmacológicas. Y de cierta manera, el juego de palabras de informar a las pacientes sobre lo que sabemos, pues no es complejo, pero informarlas sobre lo que no sabemos tiene algunas dificultades, puesto que todas las entidades, todos los entes, todos los estudios, finalmente terminan en sus conclusiones hablando sobre el riesgo en el largo plazo, el riesgo en el mediano plazo, y es interesante ver cómo esos estudios de seguimiento en el mediano y en el largo plazo, cuyas recomendaciones están haciendo hace más de 20 años, no los encuentra uno con esa abundancia como quisiera para un medicamento cuya utilización es cada vez más frecuente. En el 2017-2018 se creó la iniciativa sobre la diabetes estacional de la FIGO, y en cuanto al manejo farmacológico, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia lo plantea en estos términos: si la modificación del estilo de vida por sí sola no consigue controlar la glucosa, la metformina, la gliburida y la insulina son opciones de tratamiento seguras y eficaces. Esa es la Sociedad para la Medicina Materno-Fetal. En el 2018 hace este documento en el cual se puede extractar que el comité de publicaciones concluye que las mujeres con diabetes mellitus gestacional en las que la hiperglicemia no puede controlarse adecuadamente con terapia nutricional, la metformina es una alternativa farmacológica de primera línea razonable y segura a la insulina. De tal manera que seguimos avanzando en el tiempo con una sensación de seguridad en relación con el uso de la metformina durante el embarazo. La categorización de riesgos de la FDA cambió de esa escala en que utilizaba las letras, y en el 2020, en relación con la metformina, habla que los datos no son suficientes para informar un riesgo asociado con el medicamento, de efectos de nacimiento importantes o aborto espontáneo. Los estudios publicados no han informado un aumento del riesgo y existen riesgos para la madre y el feto asociados con la diabetes mal controlada durante el embarazo. En resumen, no dice mucho, no hay un compromiso taxativo en esta categorización de riesgo de la FDA en el 2020, pero sí menciona que la contrapropuesta de los riesgos asociados a la mamá y al feto con la diabetes son importantes, y lo incluye en la valoración de la metformina, de tal manera que seguíamos como en un escenario de tranquilidad. La Asociación de Diabetes Americana cada enero saca su suplemento donde está actualizando la información relacionada con el manejo de la diabetes, y el manejo de la diabetes gestacional lo viene haciendo de manera muy juiciosa en el área del diagnóstico, en el área del control, en el área del manejo, y encontramos que para el 2021 este postulado se logra encontrar en este documento de la asociación. La insulina es el medicamento preferido para tratar la hiperglicemia y la diabetes mellitus gestacional. La metformina y la gliburida no deben usarse como agentes de primera línea, ya que ambos atraviesan la placenta hasta el feto.
Otros medicamentos de hipoglicemia antiinyectables orales y no insulínicos carecen de datos de seguridad a largo plazo y entonces en este momento pues ya estamos de cierta manera en un lío y la controversia claramente ya está planteada. La pregunta sería si la metformina está asociada con cambios en la programación metabólica de los individuos expuestos sin útero que los hace proclives a presentar desenlaces indeseados en la niñez, la adolescencia y la vida adulta. En esa teoría donde los determinantes perinatales de la enfermedad adulta existen y ya hay alguna evidencia en relación con algunas patologías como la restricción del crecimiento intrauterino y el parto pretérmino, en los cuales estos individuos por efecto de ese estímulo de fenómenos sobre una serie de vías metabólicas no completamente definidas, van a presentar hacia el futuro alteraciones como eventos cardiovasculares, como sobrepeso, como hipertensión arterial, de tal manera que empieza a haber una seria preocupación a nivel de los grupos de investigación en relación con la seguridad de la metformina durante el embarazo. Los términos de seguridad pueden ser como efecto secundario, pueden ser como reacción adversa, pueden ser como un evento adverso en el escenario de los estudios clínicos, o puede ser como un efecto adverso que se define como un efecto no intencionado, que es dañino o no deseado, y se sospecha que está relacionado con o causado por un medicamento, tratamiento o intervención. Ese sería pues nuestro escenario si los desenlaces que vamos a intentar ver a continuación son secundarios o son un efecto adverso del uso de la metformina. Eh, en el 2019, estos doctores publican esta revisión sistemática de la literatura de donde extraigo algunas cosas interesantes que son, entre otras, el fundamento de esa preocupación importante, el fundamento práctico, el fundamento de investigación de esa preocupación que existe, más allá de la preocupación real, de la preocupación teórica, perdón, en relación con la farmacología y la dinámica farmacológica de la metformina del embarazo, encontramos que esta revisión sistemática de la literatura de el comportamiento en el peso de los niños que recibieron metformina versus otra estrategia muestra que la metformina o los niños en todos los grupos de peso, como vemos acá, tienen una tendencia a ser más pesados que los niños con manejo con otra estrategia, específicamente con la insulina. Esta revisión sistemática muestra de manera significativa esa diferencia en los pesos con un 0.48 y un intervalo de confianza de 0.24 a 0.73. Pero lo que puede ser interesante en esto es una de las cosas que vale la pena tener en cuenta cuando hacen los análisis de los estudios clínicos, y es que ellos toman los grupos de pacientes, hacen un estimado de la media de la variable que van a evaluar, siendo el peso pues una variable continua, la valoración de la media en el grupo puede ser una estrategia razonable, pero al final vemos que en este grupo, por ejemplo, de Calces 2012, la media es de 10.2 kilogramos y en este grupo de control es de 9.7 kilogramos y ese dentro de análisis metaanalítico es el grupo que tiene un intervalo de confianza más estrecho y es el que tiene un mayor peso al momento de hacer el análisis matemático. La pregunta que tendría uno que hacerse en algún momento es si hay alguna diferencia entre que un niño tenga 10.2 kilos o tenga 9.7 kilos. Y para el resto de los grupos, fíjense ustedes que en el 2015 es de 12.1 kilos y 11.3, 14.3 y 14. La gran mayoría de nosotros no tiene la capacidad
de establecer esa diferencia en las pacientes y realmente no tiene mucha importancia si una paciente tiene 300 gramos más o 300 gramos menos. De tal manera que esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta cuando mira uno de estos estudios que están proponiendo que la metformina en el mediano y en el largo plazo tiene un comportamiento diferencial. Cuando mira uno la talla en centímetros, pues no hay diferencia en los grupos, hay una diferencia en el peso, la cual es estadísticamente significativa, que va a reflejarse en el índice de masa corporal. La conclusión de los autores es que obviamente hay unas diferencias que los números están destacando, hay una direccionalidad en el efecto hacia que la metformina está generando unos niños de más peso que otros, y eso es importante. Este estudio es de el 2018. Este estudio es de los grupos de investigadores de la Universidad de Cambridge y hacen una cosa parecida. Están buscando cuáles son las consecuencias en el mediano y en el largo plazo de la utilización de metformina o de la utilización de insulina en términos de unos desenlaces previamente establecidos. Vale la pena mencionar en esta intervención metaanalítica que el diagrama que está fundamentando el aumento en la media de peso en los niños está fundamentado en, aquí aparecen 3 estudios, realmente no son 3 estudios, son 2 estudios. Este estudio de la doctora Rowan dividieron la población en 2 y vemos un fenómeno muy parecido. La media de peso de metformina fue de 26.9 en un grupo y en el de insulina de 26.3 para una cohorte de seguimiento de 7 años que se hizo en Australia, en la ciudad de Adelaide, y ellos hicieron el seguimiento de otra cohorte en la cual sí hubo una diferencia más importante en relación con el peso, y de cierta manera las diferencias están generando unos reportes de los metaanálisis que orientan a pensar que la metformina en términos de la conformación de peso y del índice de masa corporal en los niños expuestos a la vuelta de los años es diferente que los de la insulina. Aquí tenemos el índice de masa corporal de los niños. Entonces, en la cohorte de Adelaida, que fue valorada a los 7 años, la media del índice de masa corporal es de 17,2, de la insulina 16,9, y pues tendríamos que entrar a discutir desde el punto de vista clínico la relevancia de esos datos que eventualmente pudieran tener alguna significancia desde el punto de vista estadístico. Pero lo interesante de esto es que en esa cohorte de Oakland que se valoró a los 9 años, las diferencias en el índice de masa corporal sí son importantes, y realmente son importantes entre el grupo de comparación y el grupo de control, y son importantes en relación con el grupo anterior. Pareciera ser, y esa es una de las teorías en las cuales, sobre las cuales se está trabajando, que el efecto de la metformina sobre el metabolismo no es inmediato. De hecho, los recién nacidos en el grupo de metformina tienen menor peso que en el grupo de insulina y gliburide, que a medida que empiezan a pasar los años, esta diferencia empieza a equilibrarse, empieza a disminuir, y después de cierto tiempo, en este caso los 9 años, ya encontramos que el grupo expuesto a metformina tiene un comportamiento antropométrico diferente, un comportamiento antropométrico que hace pensar que hay un impacto metabólico importante que en el mediano plazo va a generar esta diferenciación con los niños que recibieron otro tipo
de tratamiento y con los niños de edades anteriores. Más allá de esos números y de esos estudios que están fundamentados en este par de trabajos, el trabajo inicial de la doctora Rowan que publicó en el New England Journal en el 2008, que es el estudio MIG, que mostró que la insulina y la metformina no eran sensiblemente distintos en términos de desenlaces y que de cierta manera, como lo ponen en sus conclusiones, las pacientes preferían la metformina. Y este otro estudio que es el MIG-TOFU, que es el seguimiento a 7 y a 9 años de la cohorte de niños que nacieron en ese estudio clínico aleatorizado inicial del MIG. El segundo estudio se publicó en el 2018, el primero se publicó en el 2008. Más allá de las diferencias, como lo decía, lo que parece interesante es que cuando hicieron la valoración de algunos otros parámetros no antropométricos como la grasa abdominal por resonancia nuclear magnética y la grasa visceral por resonancia nuclear magnética, entre la cohorte de Adelaide y la cohorte de Ackland sí hubo una diferencia muy importante. Este par de cohortes y el estudio en sí, este estudio TOFU, pues no es un estudio clínico aleatorizado, sino es una cohorte de pacientes que se siguen a continuación de un estudio clínico aleatorizado que fue el estudio MIG. De tal manera que desde el punto de vista metodológico es cuestionable incluir este estudio en una revisión metaanalítica y ciertamente es más cuestionable dividirlo en dos y hacer el análisis en el metaanálisis como si fueran dos estudios diferentes. Los autores reconocen como debilidad en el estudio de seguimiento que no fue posible hacer control por variables dado el número bajo de pacientes que lograron recuperar de ese estudio clínico inicial. Ellos recuperaron alrededor del 25%, hubo diferencias en la recuperación entre la cohorte de Oakland y la otra cohorte. Adicionalmente, los grupos están desbalanceados en que hay más proporción de niños en la cohorte de Oakland que en la cohorte de Adelaide. Y si tenemos en cuenta que los niños y las niñas se valoran en términos de peso con tablas distintas, esto eventualmente está generando una cierta confusión en relación con las potenciales conclusiones que se puedan tomar alrededor de. Hay que hablar de los beneficios de la metformina y uno pues es el control glucémico materno, es la disminución en la frecuencia de macrosomía, es la disminución en los desenlaces fetales y neonatales mencionados y es obviamente la disminución de los desenlaces maternos. Las ventajas que tiene la metformina en relación con la insulina pues son evidentes, la administración por vía oral, el costo y la efectividad favorece a la metformina y obviamente la utilización en escenarios de bajos recursos donde la implementación de la tecnología y de algunos elementos tecnológicos que hemos visto en el simposio de hoy es más que cuestionado, más que problemático. De tal manera que existe hoy por hoy una incertidumbre importante en relación con 4 aspectos importantes, perdón la redundancia, y uno es la significancia estadística. Vemos que a pesar de que los números nos están diciendo que estadísticamente hay unas diferencias importantes, pues desde el punto de vista clínico estamos viendo que las diferencias pueden ser de 300 o 400 gramos y cuando ponemos estos niños, tanto los de un grupo como los del otro, en las tablas de crecimiento para la edad, para el peso y para el índice de masa corporal, los dos grupos están en la línea de la normalidad. De tal manera que la calidad de los estudios genera una incertidumbre y la dificultad en el seguimiento obviamente también lo es. ¿Cuáles son los riesgos potenciales de la metformina, que tal vez es el punto central sobre el cual se debe generar la reflexión? El primero es que la metformina pasa a la placenta. El medicamento ideal no debería hacerlo.
El medicamento ideal en ese modelo que nos imaginamos debería bajar los niveles de glicemia de la mamá, debería disminuir el estímulo de glicemia en el feto, disminuir la secreción de insulina fetal y disminuir por esta vía el efecto que va a tener sobre el peso y sobre la activación metabólica, pero eso no es así. La metformina pasa a la placenta y los niveles de metformina en cordón umbilical al momento del parto pueden ser incluso mayores que los de niveles en plasma materno. Y tenemos que hacer una profunda reflexión en relación con el efecto sobre el peso neonatal, que es independiente del control glucémico de la madre. Está el estudio que nos muestra que independientemente de cuánto ha sido el control glucémico de la madre, los eventos que estamos mirando, desenlaces perinatales, se presentan en estos bebés, siguen siendo más bajitos en peso. Y de pronto lo que esto nos está diciendo es que la metformina está actuando directamente sobre el metabolismo fetal y está generando una serie de alteraciones y de trastornos que va a llevar a esos cambios en el mediano y en el largo plazo de una manera, si lo podemos decir, muy similar a lo que sucede con los niños con restricción de crecimiento intrauterino, donde hay un catch-up. Inicialmente son más bajos y posteriormente están con un riesgo de enfermedad cardiovascular, sobrepeso mucho más alto. El bajo peso inicial con curva de peso acelerada en la vida postnatal, pues es lo que tal vez estos estudios están orientando a decirnos, y obviamente el potencial riesgo cardiometabólico en la vida adulta vale la pena tenerlo en cuenta. ¿Qué tenemos hacia el futuro? No hay duda de que debe establecerse la formalidad en el seguimiento de la cohorte de los infantes expuestos a hipoglicemiantes durante el embarazo. Pero yendo más allá, deberíamos ser muy juiciosos con el seguimiento de todos los recién nacidos, de todos los niños y los adolescentes que recibieron algún tipo de medicamento durante el embarazo. ¿Cuál puede ser el camino? La creación de registros institucionales que identifiquen, que sigan las gestantes expuestas a medicamentos hipoglicemiantes y hacer grupos de registros que sean capaces sobre unos propósitos comunes de encontrar esas diferencias que en este momento son sutiles, pero que no hay duda nos van a permitir seguir formulando o no la metformina en las pacientes embarazadas. Las opiniones expresadas aquí son las del conferencista, no reflejan necesariamente la política de la Fundación Santa Fe, nuestra maravillosa fundación. Muchísimas gracias.